Las parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una ilustración, es una metáfora, es un canal para poder transmitir una enseñanza. ¿Por qué Jesús usó las parábolas? Las parábolas generalmente hacía popular a la persona y suscitaba, escúchame bien, suscitaba respeto y atención a quien usaba la parábola. ¿Por qué Jesús usó parábolas? Primero estaba escrito, había una profecía en la cual indicaba: abriré mi boca en parábolas. Esa es la primera razón. La segunda razón es que las personas de su entonces cerraron su corazón al mensaje celestial y por lo tanto el Señor les habló por medio de parábolas. Pero en el comienzo del ministerio del Salvador, Él habló de una manera clara. Sus palabras eran sencillas, sus palabras eran de una manera que se podían comprender, pero las personas cerraron su corazón. ¿Por qué cerraron su corazón? Porque estaban adaptados a las creencias de los antepasados, a los ancianos, a la cultura, a las máximas de los hombres, hasta tal punto de que cerraron el corazón al Señor, y por eso el Señor usaba parábolas, para que viendo no entendieran, para que oyendo no escucharan. Pero todo aquel que quería comprender la parábola se acercaba al maestro y el maestro les explicaba las parábolas. Bienvenido y bienvenida para de esa manera poder comprender la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Eterno y amante, cariñoso Padre Celestial, al abrir tu palabra que podamos entenderla, por favor acompáñanos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, al haber hecho esa introducción, quiero que vayamos por favor al libro de San Marcos, capítulo 4. En el libro de San Marcos nos encontramos una escena bastante conmovedora, y es que en el contexto muchas personas van a la enseñanza de Jesús, muchas personas van, allí hay enfermos, allí hay personas de toda clase de tipo, y de esa manera Jesús entonces comienza su discurso. Pero es interesante de que el Señor hace apartar la barca, se sube ahí y entonces comienza a dar esta gran enseñanza. ¿Por qué Jesús cuenta la parábola del sembrador? Eso tiene un contexto muy amplio, y es que proféticamente los discípulos y todos los de su tiempo creyeron que Jesús iba a ser un líder político religioso, que iba a establecer un reino terrenal, que iba a predominar, que iba a ser elocuente, que los iba a librar del yugo romano en el caso de los judíos, y de esa manera malinterpretaron el ministerio de Jesús. Pero ahora Jesús se presenta como un sembrador. Por eso en el libro de San Marcos capítulo 4 versículo 3 Jesús comienza a contar esta maravillosa parábola. Dice la palabra: oí, el sembrador salió a sembrar. Oíd, le dice a toda su audiencia, el sembrador salió a sembrar. En el tiempo de Jesús, las casas de las personas eran amuralladas, y entonces el sembrador tenía que salir a sembrar el grano. La manera de sembrar era muy diferente a la de nuestros días, ya lo voy a hablar, pero quiero decirles que en este texto Jesús está mostrando a sí mismo. El sembrador sale de las ciudades a las partes lejanas, donde tiene peligro, donde no tiene comodidad, donde está expuesto a las dificultades. Está ilustrando directamente a Cristo Jesús. Jesús está en su mansión celestial y de esa manera desciende al planeta Tierra, desciende al mundo donde hay dificultades, donde hay pruebas, donde hay luchas. Se está ilustrando a sí mismo. Y ahora bien, dice el versículo 4: y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Jesús dice que el sembrador sale a sembrar. Me identifico con esta clase de siembras. En tiempos antiguos, cuando yo era chico, íbamos a los montes, a los rastrojeros, donde había mucho bosque, y de esa manera lo rozábamos, cortábamos cierta cantidad de terreno,
Y entonces después nos íbamos nosotros a sembrar tal y como Jesús está contando que se hacía en el tiempo antiguo. Nosotros llevamos un tarro de plástico amarrado aquí que se usa para recolectar café. Y entonces tomábamos las puñadas y comenzábamos a esparcir, a esparcir, a esparcir. Esa era la siembra de aquel entonces. La siembra de nuestros días es muy diferente. Pues hay maquinaria para sembrar, hay maquinaria para hacer las surcadas, hay maquinaria para aún recoger la cosecha. En aquel entonces el sembrador salía con un canastito o podía hacer una mochila, tomaba sus puñadas y comenzaba a tirar semilla. Por todo lado tiraba semilla. Es interesante porque Jesús cuenta esta parábola y es que en ese momento se está realizando una recolección, se están haciendo diferentes trabajos del agro. Jesús ve esta escena, los espectadores también la están viendo y Jesús comienza a ilustrarles. Y el Señor dice que la semilla cayó en 4 terrenos, los cuales en esta palabra la encontramos de una manera muy clara. Primero, dice la palabra que una parte de la semilla cayó junto al camino. Las aves vinieron y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, lo cual la planta nació pero no tuvo cómo profundizar y de esa manera no cumplió su objetivo de dar fruto, así que murió cuando el sol calentaba fuertemente. Otra parte cayó entre espigos, entre espinas, donde había mucha maleza, espinos, y de esa manera fueron creciendo, pero la maleza le ganó hasta tal punto de que ahogó la semilla. Pero una cuarta semilla cayó en buena tierra, la cual dio mucho fruto. Y ahora Jesús explica esta parábola. Vamos al versículo 13, por favor. Y les dijo: ¿no habéis entendido esa parábola? Porque los discípulos no entendieron la parábola y fueron y le preguntaron secretamente al Señor y Él les explicó. El versículo 14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Está diciendo Jesús: yo soy el sembrador, no vengo a ser un líder político, religioso, no, saquen eso de sus mentes. Yo vengo a sembrar la palabra de vida, vengo a realizar una obra de salvación. Eso es lo que vengo, entiendan por favor. Los fariseos entendieron la parábola de acuerdo a palabras de vida del gran maestro. Los discípulos no entendieron, por eso pidieron explicación y el maestro ahora les explica. Y entonces el Señor sigue diciendo, los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después de que oyen viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Los de junto al camino son todos aquellos que oyen la palabra, que la escuchan, que van a la conferencia, que van a la iglesia, que reciben un estudio bíblico, pero de un momento a otro viene Satanás y la quita de sus corazones, tal como cuando la semilla cae al camino o cerca del camino donde pasan animales, donde llegan aves y la comen. Ese servidor tuvo la oportunidad de sembrar maíz. Lo que les dije al comienzo de la siembra que yo realizaba era de frijol, me olvidé mencionarlo. Así era como sembrábamos el frijol de bejuco, y él se enredaba y así cogíamos nuestras cosechas. También tuve la oportunidad de sembrar maíz. Tú vas con un recatón, abres un huequito, depositas 2 a 3 granitos y debes de taparlo, porque si no lo tapas vienen las aves, vienen las gallinas, los animales terrestres o de los aires y se comen la semilla. Esta está ilustrando esta parte, esta semilla que cae en esta tierra a esas personas que de repente dejan que el enemigo quite la semilla de la verdad de sus corazones. Seguimos leyendo la palabra, versículo 16. De igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son aquellos que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Los que son la semilla que cae junto al pedregales son aquellos que oyen la palabra y la reciben con gozo, con alegría, y comienzan a ir a la iglesia, pero de repente les dicen: mira, no te puedo dar trabajo en sábado, no, tienes que renunciar a tu fe o no te doy el trabajo. Y entonces viene la dificultad, los critican, los ofenden y dicen: no, yo no puedo ir más a la iglesia, no puedo seguir la enseñanza de Dios por esto y esto. Ahí se cumple la palabra. Viene la dificultad y el sol de la prueba hace que la planta muera.
Versículo 18. Los que fueron sembrados en espinos, son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño y las riquezas y las codicias de estas cosas entran y ahogan la palabra y hacen infructuosa. La semilla que cae entre maleza son aquellos que reciben la palabra del Señor, pero de repente se preocupan tanto por edificar, se preocupan tanto por sembrar, por negociar, por adquirir riquezas, que de esa manera esas ocupaciones quitan la palabra de su corazón. Y veamos la última parte, versículo 20. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Estos son los que son sembrados en buena tierra. Y Dios quiere que la semilla que ha sido sembrada en ti sea sembrada en buena tierra. Por eso Jesús contó la parábola también de la lámpara. Como la parábola de la lámpara, Jesús quiere ilustrar una gran verdad para ti y también para mí. Él dice que no se enciende una lámpara y se pone debajo de una cama o debajo de una caja. No, se pone en una parte alta donde de esa manera alumbra a todos los que están presentes. Pues Jesús ilustra en esta parábola también que tú y yo debemos de permitir que la Biblia, la palabra de Dios, llegue a nuestro corazón, a nuestra vida, y entonces podamos concentrarnos en la misión. Pues la misión de Cristo no fue entendida por los de su tiempo, como le acabo de explicar, y no es entendida por muchos en nuestros días. No hay nada más importante, escúchame bien, que podernos consagrar a Dios y podernos dedicar a sembrar la semilla del Evangelio. No hay nada más importante. Malinterpretaron la visión de Jesús creyendo que iba a venir a ser un líder cuando no era así. Hoy también se está malinterpretando y se cree que lo más importante es adquirir títulos, que es adquirir riquezas y un sinnúmero de cosas. Esto es importante, pero lo más importante es estar bien con Dios y dedicarnos a sembrar la palabra. Pues bien, también estaba la parábola de la viña, y es que Jesús ahí enseña también otras cosas importantísimas. La lámpara está proyectando luz a todo momento. La viña que debemos de estar trabajando, la viña del Señor, el Evangelio. Y entonces cuando hablamos de poder sembrar, de poder proyectar luz, hay una pregunta interesante para ti. ¿Qué clase de luz estás proyectando? ¿Qué ven las demás personas en tu vida? ¿Que estás trabajando en la misión? ¿Que estás dedicado a hacer lo que se requiere? ¿O qué estás proyectando? Dios ha dado luz no para que la escondamos, sino que para que pueda alumbrar a todas las personas. Y Jesús dijo, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre Celestial. Dice Testimonios, tomo 4, página 55 y 56, que ganar almas debería constituir la obra de la vida de todo aquel que profesa seguir a Cristo. Ganar almas debería constituir la obra de la vida de todo aquel que profesa seguir a Cristo. Ganar almas, servir en la misión, predicar, cantar, usar las redes, llevar el Evangelio, ir, visitar, ayudar, sanar. Eso es necesario. Y bien, el Señor desea que en este momento nosotros podamos entender su palabra y dedicarnos cada día más a obedecerla. Ahí mismo, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 26, encontramos el crecimiento de la semilla. Lo quiero leer. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Duerma y vele, y de noche y de día la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y como el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. Jesús dice que es importante nosotros meter las manos en el evangelismo personal.
Así como el agricultor iba y metía la hoz y entonces segaba, de igual forma nosotros necesitamos meter todo el empeño, toda la dedicación en poder predicar este evangelio para cuando entonces Jesús venga a recolectar la cosecha. Estas parábolas tienen cosas muy profundas y el Señor viene a recolectar, a llevar la cosecha de personas. Todos aquellos que se preparen, todos aquellos que se pongan de parte de la verdad, vendrá el segador celestial, el agricultor celestial, y entonces juntará el trigo y juntará la cizaña del otro lado. De esa manera el trigo será para salvación. La cizaña dice que será atada en manojos y será quemada. ¿Quién es la cizaña? ¿Quién es el trigo? El trigo es el fiel cristiano, es la fiel hermana de iglesia, el fiel que hace caso de lo que Dios enseña. Las cizañas son aquellos que no atienden al evangelio de salvación, son aquellos que toman la vida cristiana a medias y que pretenden llevar una vida doble, pero el Señor conoce cada vida. Pero querido, querida, Dios en ese momento nos habla directamente, nos llama para de esa manera ser partícipes del plan de salvación. Consagra tu vida 100% al evangelio, consagra tu vida 100% a Dios y dedícate a lo más importante, que es sembrar la semilla de verdad. Que Dios te bendiga.